a lo que nuestro profesor de termodinámica nos haya dicho sobre continuidad. De fondo, nada. En termodinámica se dijo lo que había que decir. De forma, sí. Porque, por ejemplo, es poco probable que un libro de termodinámica o que un profesor termodinámico le dedique tiempo a la forma del perfil. La forma nos va a ayudar a resolver situaciones que en termodinámica no podíamos resolver o simplemente no le prestábamos atención. Y por eso en termodinámica siempre las velocidades que nos daban eran velocidades medias, pero nunca nos decían la velocidad media vale tanto, la velocidad vale tanto, dando la falsa impresión de que hay una única velocidad. Ya sabemos que eso es una verdad, que existe la condición de no deslizamiento. Ok. Si eso es así, quiere decir que la deducción no hay que hacer mucho, simplemente recordar. Pero después que se haga la deducción, hay que trabajar la forma de los diferentes términos. Veamos. ¿Cómo se hace la deducción de un principio de conservación en termodinámica? Dos pasos. Primero se escribe para un sistema cerrado y luego se extiende para un volumen control sistema abierto. ¿Cuál es la conexión entre los dos? Bueno, nos dicen lo siguiente. Mire, usted puede mirar una porción de un fluido en movimiento. Estas serían líneas de corriente. Ya sabemos ahora que esas líneas que muchas veces traen los libros o que nuestro profesor dibuja, nos están dando una idea de dónde viene el flujo, hacia dónde va, dónde desacelera, dónde acelera. Y se llaman líneas de corriente, que son tangentes al vector de velocidad. Entonces nos dicen que uno puede identificar una porción de un fluido en movimiento. Le identifico un instante dado y la encierro dentro de una superficie S que representa el sistema. Al mismo tiempo, puedo encerrar ese volumen que está siendo ocupado en ese momento por esa masa por una superficie distinta, pero que coincide con esta, que ahora la voy a llamar BC, por volumen de control o sistema abierto. La pongo segmentada porque nos han explicado que a un volumen de control puede entrar materia y o salir, pero a un sistema no. Eso quiere decir que si esto es una especie de foto en un instante dado, un delta T después, parte del sistema se salió del volumen de control. Entonces quiere decir que hay un flujo de salida atravesando el volumen de control. Pero ese espacio que dejó vacío, entre comillas, el sistema es ocupado inmediatamente por nuevo fluido, porque eso está en movimiento. Eso me da el flujo de masa que entra. Por eso, cuando miramos un volumen de control, esta sería la superficie de control, en cada punto del mismo, nosotros consideramos que hay una velocidad que sale o una velocidad que entra. Eso es lo que significa aquí la S, salida, y aquí la E de entrada. O sea que de la superficie de control hay una parte por la cual sale masa, y hay otra parte por la cual entra masa, y hay parte por la cual ni entra ni sale. Es como si yo tuviese un tanque y se está llenando con un chorro por arriba, y abajo tiene una toma lateral que yo la controlo con una válvula. Entonces yo abro la válvula, tiene entrada, tiene salida, el volumen de ese tanque puede ser constante, pero de pronto ni siquiera está lleno de agua, si es que es lo que estoy manejando el agua. O sea, hay muchas variantes. O puede estar completamente lleno, se puede desbordar, en fin, hay muchas variantes. Ok, perfecto.
¿Qué conocemos nosotros? El principio de la conservación de la masa. ¿Cómo dice en su forma más básica? La masa ni se crea ni se destruye. ¿Qué es un sistema? Ya lo acabo de recordar. Una masa fija. Pero cuando digo fija, ¿a qué me refiero? Cantidad e identidad. Cantidad e identidad. Ni un átomo, ni una molécula de ese sistema lo puede abandonar si yo lo defino como sistema. Porque yo puedo tener una situación donde entran 10 litros de agua por segundo y salen 10 litros de agua por segundo. La masa dentro de ese tanque es fija en cantidad, pero no en identidad. Porque estoy diciendo, cada segundo entran un montón de moléculas con esos 10 litros. Y cada segundo se van. Quiere decir que la identidad del agua está siendo renovada. Eso no es un sistema cerrado. Eso sería en todo caso un sistema abierto o un sistema. ¿Por qué tanto afán con las diferencias? Porque las ecuaciones son diferentes. Esta es la ecuación para el sistema cerrado. La derivada de la masa contenida dentro del sistema no puede cambiar nunca y es cero. Ven ese símbolo tan extraño de derivada, D mayúscula. Esa es la misma D minúscula de siempre. Pero en mecánica de los fluidos de transferencia de calor acostumbran a ponerle ese símbolo para recordarnos que como un fluido está en movimiento y tú quieres mirar una masa fija, una vez que tú identifiques esa masa tienes que seguirla donde ella va. Diferente que yo estoy definiendo la masa del bloque que está deslizando por el plano inclinado. Bueno, yo sé inclusive hacia dónde va y puedo calcular qué es lo que hace ese bendito bloque. Pero si yo identifico 1 kilo de agua que está en un tanque, saber a dónde fue ese kilo, qué le pasó. De pronto es posible el flujo laminar, que es ordenado. Pero el flujo turbulento ni soñar. El flujo turbulento es uno de mezcla. Eso, cada gramo de ese kilo va a ser lo que le da la gana. El flujo turbulento. O sea que en un ratico ya no está junto. En cambio los átomos del bloque todo el tiempo están juntos, formando el bloque. Eso es importante desde el punto de vista matemático. Y entonces, repito, el mecánico fluido y transferencia de calor ponen esta D y le ponen un poco de nombre. Derivada total, sustancial, material, y una que es larga, pero es la que mejor dice lo que está pasando, siguiendo el flujo. Lo que dijo de seguir el kilo de agua es el tipo de enfoque. La gravedad. Nosotros en este tema comenzamos justamente recordando que teníamos dos opciones: centrar nuestra atención en una masa hacia donde ella fuera, o centrar una atención en un volumen, viendo quién ocupa el volumen cada instante. Esas dos opciones se pueden, los diferentes principios de conservación se pueden expresar desde un punto de vista de grangueano y desde un punto de vista de derivada. Las ecuaciones no son iguales, pero yo puedo derivar una de la otra. O sea, yo miro las ecuaciones y voy a encontrar diferencias. Pero yo tengo ecuaciones en el punto de vista de grangueano, yo las puedo convertir en euleriano y viceversa. O sea, es lo mismo con dos vestimentas distintas. ¿Y cómo para el volumen de control? Bueno, no lo vamos a repetir aquí, lo hicimos en termodinámica. En termodinámica dice: la derivada de la masa contenida en el volumen de control cambia con el tiempo. Fíjense que como ahora yo estoy centrando mi atención
en la masa que está dentro del volumen de control, entonces no utilizo el mismo símbolo que aquí. Aquí mi atención es en una masa que se está moviendo. Entonces, si en un momento dado ocupa el volumen de control de mi interés, después de unos segundos ya no está por todo eso. Ya se fue. Entonces decía que la masa contenida dentro de un volumen de control va a variar con el tiempo, dependiendo de cuánta masa entra por unidad de tiempo y cuánta masa sale por unidad de tiempo. Cuando yo preparé esta lámina, la software que tenía, no pude poner el M punto, y le puse M'. Esta prima es como si fuera M punto. ¿Por qué sumatoria? Bueno, porque yo puedo tener varias corrientes de entrada o varias corrientes de salida. Las que entran aportan masa, las que salen se llevan masa. Por eso es singular. Todos los principios de conservación se pueden ver con una cuenta corriente. No cuenta bancaria, sino que se corriente. El saldo de mi cuenta bancaria, donde en vez de haber dinero hay masa, cambia entre el primero y el último del mes. ¿Por qué? Porque hay una serie de ingresos que aumentan mi saldo. Claro. Pero hay una serie de egresos que disminuyen mi saldo. Ingresos me paga mi empleador, me da interés el banco si hay una cuenta de oro. Una persona que me aprecia me hace regalos. Me reembolsa dinero en impuestos sobre la renta porque pagué mucho. En fin. Egreso. Saco todos los días para poder comprar y sobrevivir. Pago una tarjeta de crédito. Le pago a un banco un préstamo que le debo. En fin. Entonces, todos los principios de conservación. Y de masa no es el único. Tenemos energía, lo revisé hace ratito. Tenemos cantidad de movimiento lineal en sus dos formatos. Lineal y angular. Y hasta puede hacer un balance de entropía, a pesar que la entropía no se conserva. Pero con la figura de generación de entropía, yo transformo lo que es una desigualdad en una igualdad. Recuerda que la entropía dice que el cambio de entropía es mayor que yo no sé cuánto. Si yo utilizo el concepto de generación de entropía, digo, el cambio de entropía es igual a yo no sé cuánto más la generación de entropía. La entropía es la única que desentona un poquito, vamos a decirlo así. Bueno, y esto es como si yo lo hablara, esto casi lo puedo leer, y digo, la masa almacenada en un volumen de control cambia con el tiempo dependiendo de la rapidez con la cual entra y sale. ¿Cómo calculo yo la rapidez? Bueno, en termodinámica, mi profesor, mi libro, en termodinámica casi siempre eso estaba asociado a un flujo que avanzaba por un conducto que entraba a un dispositivo o máquina que salía a un dispositivo o máquina. Pero ese trío realmente tiene muchas variantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si la densidad del fluido que entra
no es la misma en todas partes. Eso es posible. Por ejemplo, nosotros sabemos ya, como dijeron en termodinámica 1 y quizás lo volvemos a repetir en termodinámica 2, que en la caldera, ya sea en los de vapor, ya sea el agua o ya sea los productos de combustión, circulan por conducto. Pero pensemos en los productos de combustión. Si los productos de combustión van por dentro del conducto y por fuera está el agua de la cual queremos obtener el vapor, los gases que están cerquita de la pared deben estar a menor temperatura que los que están por el centro del conducto. ¿Verdad? Porque los gases se están enfriando y calentando el agua. O sea, hay una diferencia. ¿Cómo puedo yo resolver ese problema? Que diferentes puntos de entrada tengan diferentes densidades. Bueno, cuando el problema de la ley de la viscosidad de Newton, lo vimos el viernes pasado, lo que yo necesito cambie de un punto a otro, yo calculo o escribo para un pedacito y lo que me dé lo sumo. Entonces fíjense cómo este resto de sumatoria se ha transformado en esto que contiene un integral. Pero puede ocurrir también que la densidad del fluido dentro del volumen de control cambie de un punto a otro. Entonces cuando yo vaya a calcular la masa, tengo que hacerlo por integración. Fíjense, la integral dentro del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen. Densidad por el diferencial de volumen y diferencial de masa. Si yo integro la masa, tengo la masa real. Eso es lo que voy a dividir. ¿Lo ven? A eso me refiero a cambio de forma. Si a lo mejor un estudiante de termo de esto no lo logra conectar con esto, pero aquí dice exactamente lo mismo en otro lenguaje. Ajá, pero ¿por qué aquí hay dos y aquí hay uno solo y aquí hay otras cosas? Eso sí me dice que lo expliquemos y paremos allí. Pasemos a hacer un programa y este ¿cómo aparece? Después voy a explicar qué está ahí. Si esto fuera un elemento de área y hubiese atravesado por un flujo, yo puedo calcular el flujo a través de ese elemento de área. Pero imagínense que la velocidad del fluido sobre ese elemento hace lo que está haciendo la punta de mi dedo, dando vueltas allí. No lo atraviesa. Atravesar significa, hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. Eso es lo que significa atravesar. Hay un flujo. Conclusión. ¿Cuál es la componente de un vector velocidad que atraviesa un área que contribuye al flujo? La normal. Cualquier componente tangencial no hace nada. Eso quiere decir que yo debo proyectar esta velocidad aquí. Esta componente es la que hace algo. ¿Cómo se hace esa componente? Multiplico escalarmente el vector velocidad por el vector diferencial de área. Ustedes saben que por convención yo puedo un área asociarla con un vector cuya magnitud es el valor del área. Su dirección es normal al área y su sentido es apuntando hacia afuera. Y ustedes entonces forman este producto B escalar de A y eso le va a dar la componente normal de B con respecto a la A. Esa es la velocidad que va a dar, va a aportar.
la multiplico por ρ y me da el diferencial de m. Y luego integro sobre todo el área. Ajá, pero sigo con la duda. ¿Y por qué aquí hay dos y aquí hay uno solo? Porque en esto, que el área apunta hacia afuera y la velocidad también, este producto que está acá, ¿okay?, es positiva. Positiva. Fíjense que ahora el flujo de masa lo pasé para acá. Si yo lo devuelvo para acá, quedaría el flujo de salida como positivo. Pero en la entrada, miren ustedes lo que ocurre. Esta es la velocidad y este es el elemento de área. La velocidad apunta hacia adentro porque está entrando y el elemento de área apunta hacia afuera porque siempre hacia afuera por convención. Ahí va a dar, diga. Le quiere decir que al escribir eso vectorialmente, estos dos términos, pásenlo solo. Fijamos uno solo y lo pasamos todo para acá. Y queda R. R es el más fácil, el más escondido. Este es el área. Este es el fluido. ¿Okay? Si está quietecito, la velocidad con la cual atraviesa es la velocidad del fluido. Pues supongo que la velocidad del fluido es 10. Y yo ahora decido que el volumen de control se mueva. El volumen de control hace lo que nosotros queremos. Quédese quietecito, ese quede quietecito. Levántese y gire el acceso. Muévase hacia arriba el acceso. Eso lo decidimos nosotros. Entonces, como dije, sigue con 10, pero ahora nosotros decidimos que el volumen de control así que se va a mover con 3. Entonces ya no lo atraviesa con 10. ¿Con cuánto lo atraviesa? Con 7, porque él se aleja con 3. ¿Y qué es ese 7? 10 menos 3. ¿Y qué es ese 10 menos 3? La velocidad relativa del fluido respecto a la luz. Todo flujo de masa hay que calcularlo con la velocidad relativa. Eso es lo que significa ello. Entonces, fíjense todas las cositas que se le pueden añadir cuando se generaliza. Así como está aquí. Véngase cualquier problema de conservación de la masa, que tenemos la herramienta con todos los elementos para usar. Que esas son malas noticias. Yo prefiero lo de termodinámica. Yo prefiero lo de termodinámica. No son malas noticias. Porque nosotros tenemos acotado el flujo de estudios. Dijimos que nos interesaba mucho flujo permanente, más que transitorio. Si el flujo es permanente, ninguna derivada con respecto al tiempo es distinta de cero. Entonces, nada más quedó esto que está aquí. Y si además es una entrada y una salida, se eliminaron las sumatorias. Y ciertamente tengo que hacer un integral. Aquí aprovechamos para indicar que si yo multiplico como en termodinámica y está escrito aquí abajo de la pizarra ρB, entonces eso tiene que ser como una especie de valores medios. Entonces, lo que tienen valores medios son la densidad y la velocidad en general. Entonces, ρB sería realmente el valor medio del ρ. Pero además de permanente, hemos dicho que estamos interesados en incompresible. Si es incompresible, ya no tengo por qué hablar de flujo de masa, puedo hablar de caudal. Porque como densidad es masa sobre volumen, entonces el flujo másico es densidad por flujo volumétrico.
del caudal. Es como si yo pongo ρ aquí y ρ aquí. Se cancelan y ¿qué me queda? Que la suma de los caudales de entrada es igual a la suma de caudales de salida. Pero volvemos. Si hay una entrada y una salida, pero ¿cómo que una entrada y una salida? Un tanque puede tener una entrada y una salida. Una tubería, una entrada y una salida. Ese caso abunda. Ese nos interesa sobremanera. Bueno, entonces el caudal en la entrada es igual al caudal en la salida y el caudal en todas partes. Lo mismo pasó acá, pero en el punto. Ay, ¿por qué aquí he hablado de un punto? Porque aquí no era incompresible. Aquí puede ser, por ejemplo, una turbina. En una turbina, el flujo permanente, el flujo de masa de entrada igual al flujo de masa de salida. Pero el caudal de entrada igual al caudal de salida. ¿Por qué? Porque la densidad del vapor de que entra es pequeña, es grande, perdón, quise decir, con relación a la densidad que sale. Bueno, igual el caudal muchas veces lo calculan como velocidad por área. Si es así, esa velocidad tiene que ser media, que se obtiene integrando el perfil de velocidad respecto al área. Le quiere decir que aquí vemos que para muchos casos esta tremenda ecuación integral, vectorial y tiene derivadas, más nada. Realmente se transforman en cosas tan sencillas como las que vimos en termodinámica. Esto sí lo voy a dejar aquí, pero quiero decirle cuál es el siguiente punto. ¿Cómo se llama el tema? Análisis diferencial del movimiento fluido. Pues yo debo terminar transformando esta ecuación que tiene derivadas en el tiempo, integrales y productos vectoriales en una ecuación diferencial que represente lo mismito. O sea, quiere decir que yo puedo expresar el balance de masa en un punto. Sí, señor. Sí se puede. ¿Y qué debe aparecer allí? Bueno, esto no lo dice. ¿Qué es lo que tengo aquí? Densidad y velocidad. Porque los puntos no tienen volumen. Los puntos no tienen área. ¿Qué coordenadas aparecen? Tiempo y espacio. Entonces, la ecuación diferencial tiene que contener densidad, velocidad, tiempo y espacio. Tiempo y espacio son coordenadas. Densidad y velocidad son variables de flujo. Entonces, esos balances de masa que nosotros hacíamos en termodinámica tienen su contraparte cuando el volumen de control se reduce a un punto. Entonces, esa es una manera nueva de ver las cosas. ¿Okay? Y que, les repito, todavía los libros de fluido no hacen uso extensivo de la dinámica fluido computacional. Pero cada nueva edición trae más contenido de eso. Y eventualmente ese va a ser un área fuerte de la transferencia de calor y mecánica fluida. Es más, la transferencia de calor la tiene desde hace muchos años, especialmente en conducción. No la tiene tanto en convección, porque la simulación computacional de flujo convectivo es extensa y ocuparía mucho espacio. Pero la difusiva, recuerden que conducción es el caso emblemático de difusión, es fácil. Entonces,